Bienvenidos al Laboratorio Cero. Mi nombre es Juan Jaín, soy el profesor del área de Ciencias Naturales, Física, Química y Biología. Y en esta clase daremos algunos conceptos sobre las clases de laboratorio y cómo se trabaja dentro de ellas. Bienvenidos y comencemos. Punto número 1. Introducción. La palabra ciencia se usa en distintos sentidos. Para algunos la ciencia es el saber, para otros es la actividad a la que se dedican determinadas personas, como ser los físicos, químicos, biólogos, médicos y astrónomos. Otros, en fin, consideran que la ciencia es lo que se adquiere a través del estudio. La ciencia es una actividad de la inteligencia del hombre, es un proceso mental cuya meta es encontrar una explicación de los fenómenos de la naturaleza. Pero, ¿qué es un proceso? En ciencia se llama proceso al conjunto de procedimientos para poder enfrentar y resolver problemas que se encuentran en el universo o en la naturaleza. Punto número 2. El laboratorio. El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o también puede ser técnico. Punto número 3. Laboratorio científico. Prácticamente todas las ramas de las ciencias naturales se desarrollan y progresan gracias a los resultados que se obtienen en su laboratorio. Y para ello tenemos el laboratorio de biología. Es el laboratorio donde se trabajan con material biológico, desde un nivel celular hasta un nivel de órganos y sistemas, analizándolos experimentalmente. En este laboratorio se pretende distinguir con ayuda de ciertos materiales la estructura de los seres vivos, identificar los compuestos que los conforman. Por otro lado, tenemos el laboratorio de química. Es aquel laboratorio donde se estudian o analizan los compuestos, mezclas de sustancias o elementos químicos, utilizando ensayos químicos, mediante la ayuda de ciertos materiales para poder analizar las teorías o postulados y también realizar nuevos descubrimientos. Bien. También tenemos el laboratorio de física. El laboratorio de física es ideal para hacer experimentos, sobre todo con la parte de electricidad, electrónica, óptica y otras áreas afines. Cuenta con un gran número de enchufes y cables donde se hacen pruebas, sobre todo en la parte de mecánica, ¿no? Para ello necesitamos sí o sí la electricidad. Laboratorio de suelo. En los laboratorios de suelo se analizan las propiedades de los suelos desde el punto de vista de su utilización en la agricultura y la ganadería, como también se determinan las características nutricionales que las plantas necesitan para su crecimiento, ya sea también para hacer mejoramientos de calidad del suelo y el agua. Bien, y finalmente tenemos los laboratorios de calidad de agua. En los laboratorios de calidad de agua se analiza el agua tanto desde el punto de vista químico como también biológico para detectar contaminantes perjudiciales a la salud. Existen una variedad y gama, ¿no?, de laboratorios especializados en el análisis del agua, desde los más simples que se instalan junto a las plantas de potabilización y las plantas de tratamiento de aguas residuales. Bien. Punto número 4. Condiciones de laboratorio normalizado. Para tener un buen laboratorio se deben considerar los siguientes aspectos. La humedad. Usualmente conviene que la humedad sea la menor posible porque acelera la oxidación de ciertos instrumentos dentro del laboratorio. Y la humedad debe contemplarse entre un 50 a 75%. Otro aspecto es la presión atmosférica. La presión atmosférica debe ser normalizada según el tipo de trabajo que se realice en el laboratorio, manteniendo una temperatura adecuada. Por otro lado tenemos la alimentación eléctrica. Todos los laboratorios deben tener un sistema eléctrico de emergencia diferenciado de los demás de la red eléctrica normal, donde se enchufan ciertos aparatos como congeladores, neveras, etcétera, para poder evitar problemas en caso de apagones. Y por último tenemos la vibración y ruido.
No debe permitirse el ruido de instrumentos o movimientos que generen molestias a la hora de trabajar en alguna experiencia o investigación dentro del laboratorio. Punto número 5. Bioseguridad. Según la Organización Mundial de Salud, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud de las personas frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que normalmente se encuentran expuestos. Para ello se consideran los siguientes aspectos. Antes de la práctica, el laboratorista tiene que conocer los símbolos de advertencia y las normas de seguridad del laboratorio. También deben conocer el procedimiento de la práctica. Por otro lado, debe contar con la indumentaria adecuada y con el material necesario para desarrollar las prácticas. Y por último, saber la aplicación de los primeros auxilios básicos, es decir, el uso del botiquín de primeros auxilios o extintores, ¿no? Bien, ahora durante la práctica, ¿qué es lo que se debe considerar? El laboratorista tiene que tener en cuenta qué elementos se utilizan en el momento de la práctica. Saber escuchar las instrucciones del profesor o del laboratorista encargado del área. Luego, mantener la disciplina y nunca jugar con los elementos o utensilios de laboratorio. También estar en silencio. Tener cuidado de no manipular instrumentos no indicados. Usar guardapolvos especiales o mandiles para su trabajo. Por otro lado, también se debe utilizar los zapatos cubiertos dentro del laboratorio. También tenemos no almacenar sustancias químicas perjudiciales. Y por último, debemos utilizar los lentes de protección. Bien, eso durante la práctica. Pero al final de la práctica, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Después de la práctica. Al finalizar la práctica, todo el material y equipamiento deben estar en sus respectivos lugares. Todos los involucrados o participantes deben velar por la limpieza del laboratorio. Y finalmente, hacer una entrega o dejar un informe de la experiencia realizada.